muestra las preferencias de un grupo de jóvenes por un tipo de música. Contestar las preguntas a partir de la información que aparece en ella. ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados? De acuerdo a la tabla que tenemos ahí, ¿cómo podríamos sacar el total de los jóvenes que fueron encuestados? Sumando toda la frecuencia absoluta. Sumando toda la frecuencia absoluta, muy bien. Y si la sumamos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto daría al sumar? 60, creo. 60, ¿hay algún compañero que coincida? A mí me dio 54, profe. 54. 54 es lo que da. Entonces, si sumamos el total, ¿cierto?, de los que tenemos aquí en la frecuencia absoluta, tenemos 54. Por lo tanto, ¿cuántos jóvenes fueron encuestados en total? 54 jóvenes. Luego dice, ¿cuál es el tipo de música preferida por estos jóvenes? Pop. El pop. El pop. ¿Cuál es la frecuencia del jazz? 3. 3. ¿Y qué significa esa frecuencia? Que no le gusta a mucha gente. Claro que la minoría es la que le gusta el jazz, pero ¿qué me indica la frecuencia del jazz? Me indica, ¿cierto?, que hay 3 jóvenes que les gusta este tipo de música. Después dice, ¿qué tipo de música tiene frecuencia 16? El rock. Rock. El rock. El rock. Tenemos el rock. Luego dice, ¿qué tipo de música es preferido por el 10% de los jóvenes? ¿Cómo podemos sacarlo ahí? ¿Qué tendríamos que sacar? Regla de 3 simples. ¿Regla de 3 simples? Y con la regla de 3 simples vamos a poder sacar qué tipo de música es el preferido por el 10% de los jóvenes. Yo creo que hay que sumar todos los datos y ahí sacar el 10%. Ya, sumamos todos los datos, que es 54, y sacamos el 10%. Pero eso me va a dar qué tipo de música es el preferido por el 10% de los jóvenes. ¿No? No sé, ¿por qué creen ustedes? Porque yo podría sacar el 10% de 54. Si sacamos el 10% de 54, me va a dar 5,4. Eso me va a dar el 10%. Pero esto me entrega la información de qué tipo de música es preferido por el 10% de los jóvenes. No, solo da un número. Solo da un número. Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros calcular para poder saber qué tipo de música es el preferido por el 10% de los jóvenes? ¿La frecuencia relativa? La frecuencia relativa. Para eso nos sirve la frecuencia relativa, que era lo que hicimos en las clases anteriores. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Cómo se calculaba? ¿Lo recuerdan? Para la frecuencia relativa, ustedes tomaban la frecuencia absoluta partido por el total de datos, que en este caso es 54, y eso se multiplica por 100. Entonces, en la primera, que tenemos 16, 16 lo dividimos por 54 y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les daría? Si dividen 16 por 54 y lo multiplican por 100. 29,62. 29,62. En la siguiente, con el 3,
3 dividido 54 por 100. ¿Cuánto sería? 5,55. 5,55. 4 dividido por 54 por 100. Ya me voy a hacer mantos. ¿Cuánto sería? 7,40. 7,40. Luego tenemos 6 dividido 54 por 100. 11,11. 11,11. Y tenemos 25 dividido 54 por 100. 46,12. 46,29. Ah, Ninguno nos dio 10%. Pero ¿cuál es el que está más cerca? ¿Qué tipo de música podríamos decir que es el preferido por el 10% aproximadamente de los jóvenes? Orquestada. ¿La orquestada? ¿O podríamos decir que la La folclórica? folclórica. La folclórica, ¿ya? En eso ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque delante cuando decían no, sacamos el 10%, tienen que fijarse en la pregunta que nos hace y qué tipo de información nos va a entregar el calcular lo que vamos a hacer. ¿Ya? Recuerden que la frecuencia relativa nos sirve para eso, para sacar los porcentajes. Dígame. Pero se tiene que tomar la que está más cercana, mayor al número, o sea, el 10%. Por eso Sí. es la folclórica y no ella. Claro. Claro, porque si vemos la diferencia, este tiene un 1,11% de más, en cambio este tengo un 2,60% que me falta para poder llegar a 10. Por eso es el que está más lejos, pero puede ser el menor o el que sobrepasa, pero tiene que ser el que está más cercano. ¿Ya? ¿Alguna duda en la primera parte? ¿Dudas? ¿Ninguna? Recuerden que esta guía la tienen que entregar, porque ayer le puse fecha de entrega al subirla. Número 2. Dice, Felipe y Fernanda ponen a competir en una carrera de 100 centímetros a sus mascotas. Uno de ellos lleva una etiqueta roja y otro una etiqueta azul. ¿A los cuántos minutos la mascota de etiqueta roja comienza a avanzar? Acá tenemos el tiempo y acá tenemos la distancia. ¿A los 3? A los 3 minutos, ¿cierto? Porque pasados los 3 minutos recién empezó a avanzar, porque cuando del 0 a 3 minutos estuvo detenida la mascota. Por lo tanto sería a los 3 minutos. ¿Se detiene en alguna oportunidad el que lleva la etiqueta roja durante la carrera? ¿Por cuánto tiempo? El que lleva la etiqueta roja. ¿Se detiene en algún momento de la carrera? Sí. Se detiene, ¿cierto? Se mantuvo detenido aquí antes de comenzar y después se detiene acá. Porque acá aparece esto lineal, que significa que no avanzó. Y si se detiene, ¿por cuánto tiempo se detuvo? 3 minutos. 3 minutos. ¿Están de acuerdo los compañeros? ¿Se detuvo por 3 minutos? Sí. Sí, por 3 minutos. Número 3. ¿A qué distancia de la meta se detiene definitivamente el que lleva la etiqueta roja? ¿A qué distancia? ¿A 30 centímetros? ¿30? ¿Están de acuerdo los demás? A 40. 40. Sí, 40. Dice, ¿a qué distancia de la meta se detiene definitivamente el que lleva la etiqueta roja? La meta era llegar hasta los 110, perdón, a los 100, y este se detuvo a los 80. Entonces, ¿a qué distancia de la meta se detuvo? A 20, pero es que ahí sale hasta 110.
Sí, pero acá dice que Felipe y Fernanda ponen a competir en una carrera de 100 centímetros. Ah, entonces a 20. A los 20, 20. ¿Cuántos centímetros y durante cuánto tiempo avanza el que lleva la etiqueta azul en dirección contraria? ¿Cuántos centímetros y durante cuánto tiempo avanza el que lleva la etiqueta azul en dirección contraria? 20. ¿En qué momento se puso a avanzar en dirección contraria? A los Llegó 50 hasta aquí, centímetros. ¿cierto? Y aquí retrocedió, ¿cierto? Ahora dice, ¿cuántos centímetros retrocedió? 20. Del 50 al 30 retrocedió 20 centímetros. ¿Y durante cuánto tiempo avanza el que lleva la dirección, el que lleva la etiqueta azul en dirección contraria? ¿Durante cuánto tiempo lo hizo? ¿Retrocedió? ¿Logran ver durante cuánto tiempo retrocedió? ¿Durante 1 minuto? 1 minuto y medio. A ver, si nos fijamos acá, el trazo donde retrocedió fue desde aquí hasta acá. ¿Cierto? 1 minuto. Y tenemos que 2 cuadritos equivalen a 1 minuto, por lo tanto retrocedió 1 minuto. Entonces, retrocedió, ¿cierto? 20 centímetros, ¿y durante cuánto tiempo? Durante 1 minuto. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Dudas en la número 2? ¿Dudas, chiquillos? Profe, no entendí ¿Quién no entendió? ¿Ninguna? nada. ¿O no entendió la última? No, o sea, la 3 y la 4. La 3 y la 4. Veamos. En la 3 dice, ¿a qué distancia de la meta se detiene definitivamente el que lleva la etiqueta roja? Si te fijas, acá, de acuerdo al gráfico del rojo, cuando aparece aquí lineal, significa que no siguió avanzando hacia la meta. Por lo tanto, aquí fue donde se detuvo. ¿Ya? Acá se detuvo. Y me dice, ¿a qué distancia de la meta? Recuerda que aquí el enunciado decía que las mascotas iban a correr una carrera de 100 centímetros. Entonces, como era de 100 centímetros, yo tengo que fijarme que mi meta llega hasta acá. Independiente de lo que muestra el gráfico, que llega hasta 110, hasta ahí llegaba la carrera. Y me están indicando que la mascota se detuvo aquí. Ahí se detuvo. Por lo tanto, dice, ¿a qué distancia de la meta se detiene definitivamente? Si te fijas, llegó hasta los 80, aquí se detuvo, y la meta era llegar a los 100 centímetros. Por lo tanto, ¿a cuántos centímetros se detuvo? A 20, porque de 80 para llegar a 100 faltan 20 centímetros. Eso es lo que te estaban preguntando ahí. ¿Entiendes ahora esa parte? Sí, ya, sí, cacho. Ya. Ahora la siguiente. Dice, ¿cuántos centímetros y durante cuánto tiempo avanza el que lleva la etiqueta azul en dirección contraria? Si te fijas acá, como esta es mi meta, el gráfico siempre tiene que ir subiendo. Pero resulta que acá donde yo delante marqué la parte roja, aquí subió, acá se mantuvo, se quedó medio minuto, ¿cierto? Parado, pero resulta que después retrocedió. Justo en esta parte de acá retrocedió. En este lapso. Y este lapso que fue donde retrocedió, aquí es donde nosotros tenemos que contar. Me dicen cuántos centímetros, si te fijas, desde el 50 hasta el 30, tenemos 20 centímetros que retrocedió. Y durante cuánto tiempo retrocedió, tenemos desde aquí hasta acá. Y como 2 cuadraditos me iban indicando 1 minuto, aquí tenemos medio minuto y medio minuto. Por lo tanto, si sumamos 1 medio más 1 medio, eso me va a dar 1 minuto completo. Y eso fue el tiempo en que se fue en dirección contraria. ¿Entiendes ahora? Sí, ya sí, profe. Gracias. Ya.
Lo que pasa es que a veces cuesta poder interpretar la información que entregan los gráficos. Y la idea es que aprendamos a hacer eso. Vamos con la siguiente. Dice, el siguiente gráfico muestra los kilogramos de carne consumidos por persona en un año en Chile. Tenemos ahí el consumo de ave, de cerdo y de vacuno. Aquí en la parte de abajo del gráfico faltan los años. Por si acaso, aquí iba del año 2005 hasta el 2010. Hasta el 2010. Dice en la letra A, ¿qué situación representa el gráfico? ¿Qué situación representa el gráfico? ¿Qué nos está mostrando el gráfico? Que hubo más consumo de ave. No, pero en general. ¿Qué te El consumo representa anual de eso? carne por persona en Chile. Exacto. El título que aparece ahí, que sería el consumo anual de carne por persona en Chile. Luego dice, ¿qué tipo de carne es el más consumido en nuestro país? ¿Qué tipo de carne es el más consumido? El de ave. El de ave. Ave. El de ave, ¿cierto? Luego tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos kilogramos de carne de vacuno consumió una persona el año 2008? Recuerden que las barritas van del 2005 al 2008. ¿Cuántos kilogramos de carne de vacuno consumió una persona el 2008? ¿22? 22. De vacuno nos indicaba el azul y nos indicaría 22. Muy bien. Luego dice, ¿qué tipo de carne es el más consumido el año 2010? 2005, el 2010 era este, el último. Ave. El de ave, ¿cierto? Luego dice, ¿en qué año se consumió la misma cantidad de carne de cerdo? El negro es de cerdo. ¿En qué año se consumió la misma cantidad de carne de 2007. cerdo? 2007. En el 2007. ¿Y en qué año más? En el 2009 y en el 2010. 2007, 2009 y 2010. Entonces, ¿en qué año se consumió la misma cantidad de carne de cerdo? 2007, 2009 y 2010. ¿Cuánto ha aumentado el consumo de ave considerando los años 2005 y 2010? El primero era el 2005 y el último el 2010. ¿Cuánto ha aumentado el consumo de carne de ave? Acá tenemos 30 y acá tenemos 35. ¿Cuánto ha aumentado? 5 kilogramos. 5 kilogramos. Y luego dice, si en el año tenemos 52 semanas y se considera solo la información del año 2010, ¿cuánta carne consumió una persona en una semana en promedio? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Si consideran Dividir en el los año kilogramos. 52 semanas. ¿Cómo, Camila? Dividir los kilogramos por cada semana del año. Dividir, ¿cierto?, los kilogramos, que en el primero tenemos, para la carne de ave, tenemos 34 kilogramos y tendríamos que dividirlo por 52. ¿Cuánto nos daría que consume a la semana en promedio de carne de ave? ¿Profe, no era 35?
¿En cuál es la primera? Sí, de ave son En la de A. 35. Ya, ¿cuánto sería 35 dividido 52? No, nada. ¿Cuánto sería? 0,67. 0,64. 0,67 o 0,64. 67. 0,67. De cerdo. De cerdo tenemos 24 y sería 24 dividido 52. 0,46. 0,46. Y de vacuno. De vacuno tenemos 25. 25 dividido 52. 0,48. 0,48. Si esto lo transformamos en kilogramos, ¿cuántos kilogramos de carne aproximadamente consumen de ave? ¿Cuántos serían? ¿670 gramos o no? Chiquillos. ¿Puedo decir que 0,67 es lo mismo que 670 gramos? Sí. Exacto. Por lo tanto, para verlo de forma más real, 670 gramos es lo que consume de ave a la semana, 460 gramos aproximadamente de cerdo y 480 gramos aproximadamente de vacuno. Por lo tanto, lo que más consume en promedio a la semana es de ave, que consume un poco más de medio kilo. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya, continuamos con la número 4. En la número 4 dice, la siguiente tabla muestra la frecuencia relativa correspondiente al rendimiento de los 50 alumnos de los octavos básicos de un colegio en una prueba de inglés. Contestar las preguntas a partir de la información que aparece en ella. Calcular la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos de notas. ¿Qué podríamos hacer aquí para poder calcular la frecuencia absoluta? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Sabemos cuál es nuestro 100%? Sí. ¿Cuál es? 50. 50, ¿cierto? Que es la información que me dan acá en el enunciado. Por lo tanto, yo sé que la tabla tiene que completar 50 alumnos. Tenemos que aquí hacer una regla de 3 simple. Sabemos que 50 equivale al 100% y vamos a calcular el 2%. ¿Cómo se resolvía una regla de 3 simple? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer, chiquillos? Cruzado. Multiplicar cruzado, ¿cierto? Multiplicamos entonces 50 por 2 dividido en 100. 50 por 2, ¿cuánto me va a dar? 1. 50 por 2 me da 1 o el total me va a dar 1. Sí. El total entonces nos daría 1. Entonces el 2% equivale a una persona. Lo mismo hacemos con la siguiente. 50 es igual al 100% y vamos a calcular el 4%. Multiplicamos cruzado. 50 por 4 dividido 100. ¿Qué podemos simplificar acá? El 50 y el 100. El 50 y el 100, que me quedaría aquí en un medio. ¿Qué más puedo simplificar?
El 2 con el 4. El 2 con el 4, y aquí me quedaría 2. Por lo tanto, el 4% equivale a 2. Tenemos el 16%, regla de 3 simple igual. 50 es igual al 100%, y vamos a calcular el 16%. Multiplicamos 50 por 16 dividido 100. ¿Qué simplificamos acá? ¿Qué podemos simplificar? 50 y el 100. Nos queda en un medio nuevamente. ¿Y puedo simplificar algo más? El 2 con el 16. Y me quedaría en 8. Por lo tanto, el 16% equivale a 48%. O sea, perdón, el 16% equivale a 8. Ahora el 48%. Regla de 3 simple. 48% es igual a X. Y 50 sabemos que equivale al 100%. 48 por 50 dividido 100. Simplificamos 50 y 100, me queda un medio. ¿Y cuánto es la mitad de 48? ¿Cuánto es la mitad de 48? 24. Y la última, que tendríamos que el 100% es igual a 50, y vamos a calcular el 30%. Multiplicamos cruzado, 30 por 50 dividido 100. Simplificamos acá, nos da un medio. ¿Y cuál es la mitad de 30? 15. 15. Entonces, a partir de esto, tenemos lista la primera, dice, ¿cómo le fue el curso? ¿Cómo le fue el curso de acuerdo a lo que tenemos ahí registrado? De acuerdo a las notas, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. ¿Le fue bien? ¿Por qué le fue bien? ¿Cómo podríamos fundamentar eso que le fue bien? 5 ¿Cómo? hizo. Porque sacó más notas sobre 5 que bajo 5. Porque sacó más notas sobre 5 que bajo 5. ¿Cuánto? Si hablamos de porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de alumnos del curso que tienen nota de 5 a 7? Un 78%. Un 78%. Entonces aquí, ¿cómo les fue al curso? Les fue bien, y donde dice fundamenta, entonces ustedes explican. ¿Y de qué manera podemos explicar? Por ejemplo, que el 78% de los alumnos tienen nota de 5 a 7. ¿Ya? Y si a eso le sumamos el 16%, tenemos, ¿cierto?, que si le restamos un 6%, tenemos que el 94% de los alumnos tienen notas aprobadas. Tienen nota de 4 hacia arriba. En la número 3, ¿cuántos alumnos obtuvieron nota inferior a 4? ¿Cuántos alumnos obtuvieron? 4. 3. ¿4 o 3? 3. 3 alumnos. 3. 3 alumnos, porque recuerden que a pesar de que aquí dice el intervalo de 3 a 4, cuando aquí está abierto significa que el 4 no lo está tomando. Por lo tanto, aquí está tomando hasta el 3, 9. Por lo tanto, tendríamos estos 3 alumnos que son los que tuvieron nota inferior a 4. Después dice, ¿cuántos alumnos obtuvieron nota superior o igual a 5? 39. 39, muy bien, porque sumamos estos dos, porque dice nota superior o igual a 5, 39. En la número 5, ¿qué porcentaje del curso obtuvo nota igual o superior a 4? 16%. Dice nota igual o superior a 4. 94. 94, porque Valentina tendríamos que sumar estos 3. 94%, porque está diciendo que sea igual o superior a 4, por lo tanto toma la nota 5, la 6, la 7. ¿Dudas en la número 4? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Ninguna? No, profe. Ya, continuamos entonces.
Dice el gráfico de la derecha corresponde a la pregunta, ¿de qué color es el auto de tu papá? Realizada a los 51 alumnos de los octavos básicos de un colegio. ¿Qué colores tienen igual frecuencia? ¿Qué colores tienen igual frecuencia? El morado y el verde. El morado y el verde, que tienen un 23%, ¿cierto? No, pero aquí dice morado, pero en realidad aquí dice gris. En este dice gris. Por lo tanto sería el gris y verde, que tienen un 23%. ¿Cuántos papás no tienen auto? Un 4%. El 4%. Pero me dice, ¿cuántos papás? Aquí me está dando el porcentaje. ¿Cómo podemos sacar cuántos papás no tienen auto? ¿Qué tendríamos que hacer? Chiquillos, ¿qué tenemos que hacer para transformar ese porcentaje a cantidad? Frecuencia absoluta. Sí, vamos a necesitar la frecuencia absoluta, pero ¿cómo podemos transformar ese porcentaje a número? ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Puede ser con la regla de 3 simple? Sí. Sí, porque recuerden que nosotros tenemos que responder de acuerdo a la pregunta que nos hacen. Si dijera qué porcentaje de los papás no tiene auto, podríamos decir el 4%, pero me dice cuántos papás. Por lo tanto, vamos a calcular. Hablan de 51 alumnos, ¿cierto? Que fueron los que respondieron esta encuesta. Por lo tanto, tenemos 51 es igual al 100% y tenemos que el 4% no tiene auto. Multiplicamos 51 por 4 dividido por 100. ¿Qué podemos simplificar acá? ¿Qué se podría simplificar? El 4 y el 100. El 4 y el 100, este me quedaría en 1, ¿y el 100 en cuánto quedaría? 25. 25. Entonces nos quedaría 51 dividido 25. ¿Cuánto es 51 dividido 25? 2,04. 2,04. Entonces, ¿cuántos papás no tienen auto? Aproximadamente. 2. 2. ¿De qué color hay 10 autos? ¿Qué vamos a tener que hacer aquí para saber de qué color hay 10 autos? Sacar la frecuencia absoluta. Sacar la frecuencia absoluta, vamos a tener que sacar a qué cantidad equivale cada uno de estos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con la regla de 3 simple? Lo mismo que hicimos recién con la tabla. Por ejemplo, para el verde, tenemos que 51 equivale al 100% y vamos a transformar el 23%. Multiplicamos 51 por 23 y lo dividimos por 100. ¿Se puede simplificar algo ahí? ¿Podemos simplificar algo? No. No. Multiplicamos entonces. ¿Cuánto es 51 por 23? ¿51 por 23 cuánto es? 1173. 1173. Y esto lo dividimos por 100. ¿Cuánto nos da? 11,73. 11,73. Ya, entonces aquí tenemos aproximadamente, hay 2 sin auto. Aquí tendríamos 11,73, les vamos a colocar 12 aproximado. Acá 12. Tenemos que, si esto vale 12,
para que esté cerca de 10 autos podría ser el azul, que vale un 20%. Calculamos 51 es igual al 100% y vamos a calcular el 20%. 51 por 20 dividido 100. ¿Qué podemos simplificar acá? El 20 y el 100. El 20 y el 100, que me quedaría en un quinto. ¿Y cuánto sería 51 dividido 5? 10,2. 10,2. De acuerdo a los porcentajes que tenemos ahí, este sería aproximadamente 10. ¿Podría haber alguno que esté más cerca de 10? No. No, por lo tanto, ¿de qué color hay 10 autos? De color azul. Porque ese es el que está más cercano. Luego dice, nombra 3 colores que juntos reúnan a más de la mitad de los alumnos, pero que no sea superior al 60%. ¿Cuáles podríamos juntar para que nos dé más de 50, pero menos de 60? O que nos dé hasta 60, no puede ser superior al 60%. ¿Cuáles podríamos juntar? El gris, el blanco y Ya, vamos a sumar el el azul. gris. El gris más el blanco más el azul. El gris tenemos 23. Tenemos el blanco que vale 16 y tenemos el azul que vale 20. Tendríamos 23 más 16 son 39 y 39 más 20 serían 59. ¿Habría algún otro que podríamos juntar que no nos supere los 60 y nos dé más de 50? No, según yo no. ¿Están de acuerdo los demás? ¿No podríamos juntar 3 de otros colores que nos dé más de 50 y hasta 60 máximo? Reemplazar el gris por el verde. Reemplazar el gris por el verde. Y si yo junto el gris, el verde y el amarillo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da el gris más el verde más el amarillo? 54. Más el verde más el amarillo me daría 54%. Por lo tanto, ¿ese me serviría? ¿Serviría eso, no? Sí. También serviría. ¿Alguna duda en ese ejercicio de las 5? ¿Alguien que no haya entendido cómo transformar los porcentajes a números? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ya, continuamos entonces. Número 6. En la número 6 dice, el gráfico que aparece a continuación corresponde a las estaturas de los alumnos de 1/8 básico. ¿Cuántos alumnos miden entre 1,45 metros y 2,60 metros? A la derecha aparecen los colores e indican la estatura. ¿Cuántos alumnos miden entre 1,45 y 2,60? 1,45 y 1,60. Ahí está mal escrito. Aquí. Sería 1,60. Ya, entre 1,45 y 1,60 tenemos estos 3. O sea, tenemos ese morado, ese claro y el turquesa. Tenemos estos 3. ¿Cuántos alumnos tenemos ahí? Si sumamos 18. estos 3, este tendría 6, este tendría 5 y el tercero tendría 8. ¿Cuánto es 6 más 5 más 8? 19. 19. Por lo tanto, aquí tendríamos 19 alumnos. Luego dice, ¿cuántos alumnos tiene el curso?
¿Cómo lo podríamos hacer para saber cuántos alumnos tiene el curso en total? ¿Qué tendríamos que sumar? ¿Qué tendríamos que sumar, chiquillos? Para poder sumar el total del curso, lo que tienen que hacer es sumar todas las barritas. Y así vamos a saber cuál es el total de los alumnos del curso. De 1,40 a 1,45 tenemos 2 alumnos. Acá tenemos 6. Y en el último tenemos 3 alumnos. ¿Cuánto nos da la suma de eso? 2 más 6 nos daría 8, 8 más 5, 13. 13 más 8, ¿cuánto es 13 más 8? ¿Cuánto nos da el sumar ahí? 13 más 20. 8, 21. 21 más 6, 27. y 27 más 3, 30. 30. Por lo tanto, tendríamos 30 alumnos en total en el curso. Luego dice, elabora una tabla de frecuencias con las frecuencias relativas. Ya, eso es fácil, ustedes después lo van a hacer, donde van a tener, ¿cierto?, que elaborar una tabla de frecuencia. Van a colocar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y acá van a colocar los datos. ¿Cuáles son los datos que van a colocar? Acá van a colocar las estaturas. Entonces aquí van a ir colocando los intervalos del 140 al 145, del 145 al 150 y así sucesivamente. Recuerden colocar los corchetes y van colocando la frecuencia absoluta de acuerdo a lo que indica cada barrita y la frecuencia relativa, que no deben olvidar que es la frecuencia absoluta partido por el total de los datos, que en este caso son 30, y por 100. ¿Alguna duda de cómo hacer la tabla de frecuencia? ¿Dudas de cómo hacer la tabla, chiquillos? ¿Ninguna? Ya, luego dice, ¿cuántos alumnos del curso miden más de 165 centímetros? ¿Cuántos alumnos miden más de 165 centímetros? 9. 9. 9. 9 alumnos miden más de 165 centímetros. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda con respecto a la tabla que tienen que hacer? ¿Saben cómo hacerlo? Profe, Dígame. en la parte del phi hay que poner la frecuencia que corresponde a cada intervalo. Y la frecuencia la va a indicar cada barrita de aquí. Por ejemplo, para la primera, del 140 a 145, tienes 2. Por lo tanto, acá en la frecuencia iría 2. Ya, profe. ¿Ya? Lo único Sí. que tienen que calcular ahí es la frecuencia relativa porcentual. ¿Alguna duda más en ese ejercicio en la número 6? ¿Dudas? Bien. Número 7. En la número 7 tenemos otro gráfico de barras y dice cuántos alumnos tiene el preuniversitario. Lo mismo que lo anterior. ¿Cómo sacamos el total de los alumnos que tiene el preuniversitario? ¿Qué es lo que vamos a sumar? Las barritas. Las barritas. La primera barra, ¿cuántos alumnos tenemos aquí en la primera barra? 23. Ya, 23. En la segunda barrita, ¿cuántos tenemos? 16. 16. En la tercera, 12. en la cuarta, 2. 2. 2. Luego en la siguiente tenemos 2 también. Y en la última, 1. 1. 1. ¿Cuánto nos da la suma de todo esto? Tenemos 23 más 16. ¿Cuánto nos da?
29. 39. 39. 39 más 12. En 41. 41. 51. 51 más 2. 53. 53 más 2. 55. Y más 1, 56. Sí. 56 alumnos. Luego tienen que calcular la media, la mediana, la moda y el rango. ¿Qué tienen que hacer aquí ustedes? La idea es que la información que aparece aquí en el gráfico, ustedes la ordenan en una tabla de frecuencia y a partir de eso calculan la media, la moda, la mediana. En este caso, como no tenemos datos agrupados, tienen que calcular. Recuerden que la media tenían que multiplicar cada dato por frecuencia, sumar todo y dividirlo por el total. La moda, recuerden que era la frecuencia más alta. Y el rango, ¿qué es el rango? ¿Recuerdan cómo se calculaba el rango? El rango era el dato mayor menos el dato menor. Así calculan ustedes el rango. El máximo menos el mínimo. ¿Ya? Luego dice, construir la tabla de frecuencias, que en el fondo van aquí alternadas, porque la idea es que primero construyen la tabla y luego calculen esto. Luego dice, ¿cuántos alumnos tienen 20 años o más? ¿Cuántos alumnos tienen 20 años o más? ¿De acuerdo a lo que Cinco. aparece aquí? 5. 5, porque es lo que tenemos de aquí para acá. Y luego dice, ¿qué porcentaje de los alumnos tiene 18 años o menos? Tienen que, como van a hacer la tabla de frecuencias, sacar la frecuencia relativa y eso le va a dar la información. ¿Ya? Y luego tenemos acá, en la número 8, tienen que hacer una tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Ya? Acá no tienen que hacer intervalos. Solamente tienen que ir ubicando la cantidad de minutos, siempre de menor a mayor, y después van calculando la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa.